Bien, entonces los géneros discursivos son estos enunciados estabilizados, estos enunciados modélicos que funcionan, que son generados, digamos, en las diferentes esferas de la praxis humana, y que funcionan de alguna manera como reglas para la composición o para la producción de enunciados en cada una de dichas esferas de actividad. Por lo tanto, el sujeto debe conocer, debe saber manipular estos géneros discursivos para poder desempeñarse eficazmente en las diferentes esferas de la praxis social en las que pretenda inscribirse, digamos, en la que pretenda inscribir su praxis. ¿Sí? Dice Bakhtin que en general todos estos géneros suponen un mayor o un menor número de reglas, ¿sí? Y algunos de ellos incluso limitan bastante la expresión de la subjetividad del hablante. Por ejemplo, los géneros discursivos propios del ámbito castrense, del ámbito militar, como una orden, por ejemplo, son géneros, dice Bakhtin, que en general dejan poco margen para la expresión de la subjetividad. Sin embargo, en todo enunciado, digamos, y por lo tanto, a través de la utilización de cualquier género discursivo, el sujeto hablante tiene a su disposición una serie de recursos para plasmar su marca, ¿no? O para dejar marcada la singularidad de su posición subjetiva. Por otro lado, dice Bakhtin, hay otros géneros discursivos que son especialmente favorables para la expresión de la subjetividad, como ser el caso de los géneros poéticos, de los géneros propios del mundo del arte, donde justamente la construcción de un estilo individual es prácticamente un requisito, digamos, ¿no? Para poder construir un enunciado aceptable. ¿Sí? Entonces, como verán, los géneros discursivos funcionan, son muy diversos, dice Bakhtin, son realmente heterogéneos y son tan heterogéneos como las diferentes esferas de la actividad humana. Podemos dar otros ejemplos, o sea, los géneros discursivos van desde la charla o la conversación propia del ámbito de la comunicación cotidiana, ámbito al cual Bakhtin le da mucha importancia, le presta mucha atención, y luego en cada esfera aparecen géneros específicos. Eh, por ejemplo, en el caso de lo que sería la esfera de la educación formal, esto que está sucediendo ahora, digamos, forma parte o se inscribe dentro del género de la clase expositiva, ¿no? De la clase docente con sus propias reglas, con sus propios protocolos, que regulan tanto mi hacer como hablante como su actividad y futura respuesta en tanto oyentes, ¿no? De esta clase expositiva. Eh, para dar algún otro ejemplo, digamos, ahí están los géneros discursivos propios del ámbito de lo religioso, propios del ámbito de la liturgia religiosa, y en ese sentido, por ejemplo, un género discursivo muy conocido sería el sermón, que da el sacerdote, digamos, en la misa, por ejemplo, ¿sí? Y por supuesto, están los géneros discursivos, que son los que en realidad más le interesan a Bakhtin, que son los géneros discursivos propios del mundo del arte, como pueden ser, por ejemplo, la novela, ¿sí? O los géneros discursivos propios del ámbito académico, propios del ámbito de la producción científica, como un tratado científico, como un informe de investigación y así, ¿no? O sea, repito, cada esfera de la actividad humana ha generado sus propios géneros discursivos en cada sociedad, y los hablantes manipulan esos géneros discursivos que son, vale la pena aclararlo, relativamente estables, es decir, que estos géneros están sometidos a cambio, y de alguna manera incluso los cambios que se producen en los géneros discursivos de alguna manera son correlativos de los cambios que afectan a la estructura social en el que esos géneros funcionan, ¿no? O sea, en el que esos géneros este, son utilizados. Ahora bien, a pesar de la diversidad que venimos intentando desplegar, a pesar de la efectiva heterogeneidad
que presenta, afirma Bakhtin, el dominio de los géneros discursivos de una sociedad. Propone Bakhtin una primera tipología o una tentativa de clasificación que también nos parece útil a nuestros propósitos, que es la que distingue, y esto lo hace Bakhtin en las primeras páginas de su ensayo, es la que distingue entre géneros discursivos primarios o simples, acota Bakhtin entre paréntesis, y géneros discursivos secundarios o complejos. La distinción entre géneros discursivos primarios y secundarios, Bakhtin no la desarrolla en extenso, da apenas algunos indicios, algunas pistas acerca de qué debe entenderse por género primario y qué debe entenderse por género secundario, con lo cual puede haber allí una zona de grises. En todo caso, lo que podemos decir con claridad, digamos, y sin temor a equivocarnos, es que los géneros discursivos primarios son aquellos, dice Bakhtin, propios de la comunicación cotidiana. ¿Sí? Los géneros discursivos primarios son los que se constituyen, son los que se construyen, sobre todo en la comunicación familiar, que yo les decía hace unos minutos, este es un terreno muy importante para Bakhtin. Bakhtin le presta mucha atención a lo que sucede en lo que llamaríamos la conversación cotidiana o la comunicación informal. Bueno, los géneros primarios son los que funcionarían en ese ámbito, en el ámbito de la conversación íntima o en el ámbito de la conversación y la comunicación en el familiar, y sobre todo esta distinción que plantea Bakhtin en lo que serían los procesos de comunicación cara a cara, donde hablante y oyente coinciden en el espacio y coinciden en el tiempo de la comunicación. Se trata de una comunicación directa, ¿sí? Mientras que los géneros discursivos secundarios, por su parte, serían aquellos que funcionan en ciertos procesos de comunicación, va a decir Bakhtin, más compleja, ¿sí? Y sobre todo una comunicación diferida, una comunicación mediatizada, donde hablante y oyente, donde emisor y receptor, donde autor y lector no necesariamente coinciden en sus coordenadas espaciotemporales, ¿no? Y acá vemos en realidad operando categorías que son o que tienen mayor peso en Benveniste, ¿no? O sea, la idea de la ubicación espaciotemporal de la enunciación. Bueno, acá nos es útil para diferenciar entonces entre géneros primarios y géneros secundarios. Entonces, ¿sí? Los géneros secundarios, repito, son aquellos que para Bakhtin funcionan en procesos de comunicación más complejos, ¿sí? Más elaborada y es importante decirlo ahora, generalmente escrita, dice Bakhtin, como ser en el ámbito del arte, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la educación. Allí funcionarían los géneros discursivos secundarios. Ahora bien, y para cerrar ya este segundo teórico dedicado a la propuesta de Mijaíl Bakhtin, este segundo autor de la unidad número 2, acerca de las operaciones de producción del sentido, ya vemos que en Bakhtin hay algunas afirmaciones interesantes, o se pueden hacer a partir de Bakhtin algunas afirmaciones interesantes acerca de aquello que está en juego cuando hablamos de la producción del sentido, cuando nos situamos en el momento productivo, ¿sí? Por un lado, la noción de enunciado, tal como la caracterizamos, tal como la definimos, nos permite pensar entonces que cuando hablamos de producción de sentido, hablamos de la producción de ciertos enunciados que funcionan como expresión, que funcionan como manifestación de una cierta posición subjetiva, que por supuesto es una posición valorativa, ¿sí? O sea, por lo tanto, producir sentido tiene que ver con eso, con producir, con generar una enunciación, un enunciado, en el caso de Bakhtin, que de alguna manera manifiesta, que de alguna manera expresa la posición del hablante
frente al tema de su enunciado y más en general la posición del hablante valorativa, ideológica en el mundo, en la cultura de la cual forma parte. Y por otro lado, este segundo concepto importante, esta noción de género discursivo, que nos permite pensar que además producir sentido tiene que ver también con tratar, con manipular ciertas reglas compositivas, ciertas reglas temáticas, ciertas reglas estilísticas, ¿sí? Que son propias de cada esfera de actividad en la que el sujeto toma la palabra para expresar su posición. Y finalmente les decía, otra cosa interesante es el tipo de relación que establece Bakhtin entre géneros primarios y géneros secundarios, ¿no? Donde afirma Bakhtin de lo que se trata, y esto es muy importante de ver porque esto tiene que ver con la lógica que recorre toda la propuesta bakhtiniana, donde todas las palabras están en contacto, todas las voces están puestas en relación dialógica, ¿sí? Y lo mismo sucede en las relaciones entre los géneros. Bakhtin dice, en realidad, los géneros secundarios, propios de la comunicación cultural más compleja, lo que hacen es absorber y reelaborar los géneros primarios. Y en ese proceso de reelaboración, en ese proceso de absorción, en ese proceso de transformación de los géneros primarios por parte de los géneros secundarios, lo que ocurre es que los géneros primarios se transforman, dice Bakhtin, y pierden su relación con el entorno inmediato, pierden su relación directa con, con el mundo, con la esfera de la comunicación cotidiana. Para darles un ejemplo, en el caso de un reportaje televisivo, para tomar el caso de un género mediático, ¿sí? Para desplegar todo lo que pueda en este poco tiempo que tenemos, la diversidad que abre la noción de géneros discursivos, el caso de un reportaje televisivo, ¿sí? Que es un género secundario, obviamente, propio del mundo de la comunicación mediática, de lo que se trata es, en última instancia, de un tipo particular de conversación. Ahora, claramente, en ese cara a cara que se produce, en el reportaje televisivo, claramente la conversación tal como existe en la comunicación cotidiana se ha transformado. Y sobre todo, a pesar de ser un género oral, el del reportaje televisivo, lo que importa es que en alguna instancia, en algún momento de la producción de ese reportaje televisivo, dice Bakhtin, participa la escritura. En el caso de los géneros secundarios, aunque los géneros secundarios finalmente terminen siendo orales, dice Bakhtin, lo que ocurre es que respecto de esa oralidad que se manifiesta en un género discursivo secundario, ya ha existido, ya ha aparecido en alguna instancia de la producción de ese género secundario, ya ha aparecido la instancia de la escritura. Lo mismo podríamos decir de una clase expositiva como la que estoy dando. ¿Sí? En este momento yo estoy hablándoles a ustedes y esta comunicación es oral. Sin embargo, nuestra comunicación, nuestra conversación no equivale a una conversación cotidiana, ¿sí? Tiene reglas que son diferentes a las de la conversación informal, aunque de alguna manera el lejano origen de una clase expositiva está o estaría en la conversación, ¿sí? Y por otro lado, como clase expositiva, ¿sí? En tanto se vincula con un saber académico, ¿sí? Ya establecido o ya existente en una cierta bibliografía, esta clase expositiva, que es un género oral, ¿sí? Que es un tipo de enunciado oral, ya está mediatizado, para su concreción ya ha intervenido en algún momento la instancia de la escritura. Y va a seguir interviniendo si es que ustedes, mientras escuchan esta clase, están tomando apuntes, cosa que no sucedería nunca en el caso de una conversación cotidiana. Bueno, espero haber sido claro. Con esto estaríamos cerrando.